Lo que tiene que hacer el gobierno es que la barrera de los 60 sea una barrera, que los precios no aumenten más de lo que están. ¿Puede hacerlo el gobierno? ¿Está en condición de hacerlo? A ver, es muy difícil porque las PASO nos metió en una trampa. Esa es la realidad. Entonces, hoy el gobierno no logra generar la confianza necesaria porque está absolutamente debilitado. Hoy tenés un potencial nuevo gobierno, pero en la figura de alguien que es candidato. Ni siquiera, porque si hubiera sido electo ya presidente, y vos decís, bueno, se adelanta, ni siquiera. Entonces, puede transmitir un mensaje de confianza, pero desde donde lo hace, no mucho más que eso. Entonces, estás en una trampa. Es muy difícil cómo lográs romper esa trampa. Entonces, todas estas medidas que estamos diciendo, yo comparto con Marcelo, las medidas de estímulo a la demanda, es el camino que hay que transitar. Ahora, hoy, en este contexto, la CUNSA, mira, antes que nada te lo digo, y lo digo yo porque se sabe que pensamos distinto y todo. La CUNSA es un excelente economista. Yo lo respeto muchísimo. Es brillante como economista, Hernán. Por eso digo, cuidado, y dentro del gobierno también cuando escucho estas cosas, no carguemos las tintas de acá a lo que vaya a pasar en adelante en la figura de Hernán Lacunza. Lo que pasó acá es que Duhovne, desde el día lunes, se quería ir del Ministerio de Economía, corriendo, estaba desesperado. No le aceptaron la renuncia durante la semana porque hubiera sido un escándalo en el mercado financiero y esperaron el fin de semana a que cierre. Entonces, Duhovne se quería ir. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario le explotó por el aire, las metas que firmó ya son incumplibles, no existe más, se quería ir. En el marco de eso viene Hernán Lacunza, pero de nuevo digo, no carguen las tintas en la persona, sino que comprendamos el contexto. Vos antes decías, ¿qué se puede hacer en estos 4 meses? Ni Mandrake el mago. Es muy que no se agrave la situación, cuidar a la gente, actuar con responsabilidad todos los actores, y dado que hay una competencia electoral que probablemente vaya a ser histórica y muy intensa, que esto no deje como rehenes y como víctimas a la población. Desde la política, pues yo comparto, creo que fue Marcelo, y lo decía al comienzo, para mí que se haya negado a la política como un instrumento de gestión, que es lo que hizo el gobierno. El gobierno menospreció, es más, raleó a los que hacían políticos, a los Monzó, a los Mazot, a los Frigerio. Bueno, Frigerio, hasta el mismo Pinedo, que era un tipo que decía, ¿qué se hace desde la política, Gisela? A ver, a mí lo que me preocupa profundamente es la insensibilidad con la que se viene gobernando estos últimos 4 años casi y los últimos 12 años en la Ciudad de Buenos Aires. Y de todo lo que venía escuchando, y de lo que vengo escuchando, y de lo que venimos viendo todos estos días, poco se habla de las consecuencias sociales de todo esto. Y eso es lo que a mí me preocupa profundamente, porque hay un derrame de consecuencias sociales a partir de una política nacional que está dejando cada vez más gente sin trabajo, y con esto que viene pasando en esta semana se va a incrementar, cada vez más pobres, cada vez más indigentes. A ver, estamos hablando, y lo vuelvo a bajar en la Ciudad de Buenos Aires, porque a mí me parece que es un distrito clave para entender y ver al macrismo. Por esto de los 12 años de gestión y no de gobierno, que es una diferencia enorme. Gestionar, se gestiona una empresa con un Excel. Gobernar es pensar en el beneficio de las mayorías, de la incorporación, la ampliación de derechos, del trabajo, de la inclusión, de un montón de cosas que el macrismo parece desconocer por la insensibilidad que tiene de no ponerse en el lugar del otro. La Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito el más rico de la Argentina, con un presupuesto enorme, con recursos, es un distrito donde, por ejemplo, la mitad de la gente que alquila en la Ciudad de Buenos Aires, y esto está pasando, y esto empeoró en esta semana, termina de pagar el alquiler, termina de pagar sus gastos, termina de pagar los servicios que tiene que pagar para que no le corten la luz y el gas, y se queda inmediatamente por debajo de la línea de pobreza porque no puede pagar y consumir lo que dice que hay que consumir, la canasta básica, como para más o menos estar en condiciones. Esa es la situación y me parece que es un ejemplo enormemente claro gráfico de lo que pasa. Y gráfico de lo que pasa a nivel país en el distrito más rico de la Argentina. Curiosidad casi personal. Para muchos fue una sorpresa tu llegada a la candidatura a vicejefatura. Digamos, ¿a qué lo atribuís? ¿A tu cercanía con Cristina? ¿Sos una persona cercana con Cristina? No. La conozco como periodista, que me tocó entrevistarla en varias oportunidades cuando ella era senadora, después cuando Néstor Kirchner gana las elecciones en función de que baja Carlos Menem y él queda como el presidente electo, y fui a Santa Cruz para Día D en este canal, que me mandaron por este canal a cubrirlo a Santa Cruz, hicimos la primera entrevista con Néstor en su casa de Río Gallegos. Cubrió para América la única conferencia de prensa que dio Cristina. Sí, en la Quinta Olivos. En la Quinta Olivos. Sí. ¿Más al jefe de gabinete? Sí, y me tocó preguntar, porque fue por sorteo, me acuerdo, y pude preguntar, así que bueno, la conozco en esas oportunidades. Y Gisela, cuando te dicen quién, viste el planteo que se hace, que para mí me parece anacrónico, ¿no? Si gana Alberto, gobierna Cristina, gobierna Alberto, ¿qué decís? Es un sistema hiperpresidencialista el que tenemos. El que gobierna siempre es el presidente.
Me parece que eso es parte, bueno, nada, me parece que es un vicio periodístico, porque nos ha pasado también cuando Cristina era candidata, pensando que iba a gobernar, Néstor en su momento, y después cuando Néstor era candidato, el doble comando con Duhalde. Digo, me parece que es un vicio muy periodístico que me incluyo. Sí, total. Me incluyo. Pero digo, acá sentado en Debo, Sí. Matías Lames dijo, si era Cristina candidata yo no me presentaba. Sí, porque ¿Te pasa lo mismo o pensás distinto ahí? No, a ver, a mí lo que me entusiasmó y por eso me sumé y acepté la propuesta es esto de un frente amplio que, bueno, lo dijo mismo Alberto, ¿no? En varias entrevistas hoy que se publicaron también y que él lo viene diciendo, es que es mucho más que el kirchnerismo. Es un frente amplio, opositor, que no es en contra, porque también veo a veces los títulos cuando dicen que se votó en contra de. Yo creo que lo que pasó el domingo es que la gente votó en defensa de sí mismo. A mí cuando te presentaron como kirchnerista me pareció que no era correcto que te presentaran como... Bueno, a mí otro vicio periodístico, que es que siempre queremos que se nos definan los entrevistados. Obvio. Entonces, bueno, ¿y qué sos? ¿Y qué sos? Y me preguntan, digo, soy peronista, en función de lo que creo que es lo mejor para la mayoría, lo mejor para los trabajadores, las trabajadoras, el vecino, la vecina de la Ciudad de Buenos Aires, que transito, que vivo y por la que quiero trabajar y que quiero que gobernemos con Matías. Creo que esa es la diferencia, porque cuando me dicen, bueno, ¿y qué es? A ver, lo primero es que somos dos personas que tenemos sensibilidad frente a lo que está pasando, que sentimos lo que le pasa al otro y a partir de eso queremos solucionar. A mí me vino pasando con el periodismo, por eso acepté esto, porque fue como un devenir muy natural, el ahora estar... El pasar ahí, Sí. es razonable. Digo, Sí. algunos creen, Rosario, que el voto en defensa de, creo que definía Gisela, le De puede sí complicar... mismo. ¿Le puede complicar a Larreta la elección en la capital, a pesar de la fabulosa elección que hizo? ¿Compartís? Bueno, a ver, hoy Larreta está en segunda vuelta. Hoy digo, con lo que pasó en las PASO, tiene que enfrentar una segunda vuelta cuando al menos su estructura decía que podía... Si contás realmente... los votos en blanco como se van Claro. a contar, está arriba del 50, Bueno, con este por porcentaje eso, actual. digo, hay que ver qué pasa con esto. ¿No es genial que todavía discutamos si se cuentan los votos en blanco? Y sí, Se cuentan todavía. distinto en la PASO. Y además lo que pasa en la Pará, pero es una provincia, cosa diferente a la monumental. ley nacional, Claro, ¿viste? y Es que un no, lío que de la provincia. perdón, me olvidé. Me olvidé, no lo contamos, Sí. ¿viste? Por eso tiene más votos Kicillof y también Vidal, obviamente. No, yo creo que puede haber un arrastre de todo esto que está pasando. Evidentemente, a ver, cuando era la política y María Eugenia Vidal dijo, déjenme hacer mi elección antes, es porque evidentemente calculaban esto. No creo que lo pidieran por nada. Cuando Larreta decía, vayamos por otro camino, y se enojaban y frisaban, por ejemplo, a Monzó, que ahora aparecieron las tazas, tenés Sí, razón, sí. de Monzó, era porque les estaban dando un mensaje. Ellos les decían, amplíen, vayan con el peronismo. Bueno, yo creo que todo lo que hicieron lo hicieron tarde. ¿Pero sentís esto, Sergio? Que Valenzuela padeció la gestión nacional, Vidal padeció la gestión nacional, Larreta... Bueno, yo creo que estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. Cuando hablas de gestión nacional estamos hablando del aspecto negativo que no resolvió, que es la economía. Y menos hoy en una semana como esta, que no corresponde. Si querés, dentro de un mes volvemos, podríamos hablar de todas las cosas que sí se lograron en términos de la gestión nacional. Pero a mí me parece que hoy, justamente por lo que se dice, la sensibilidad y el contexto, lo que menos falta es que nosotros empecemos ahora a pujar en poner en valor lo que sí se hizo bien cuando tenemos hoy un dato muy claro de lo que está pendiente de resolver, que es un contexto económico. Y ahí, bueno, voy a diferir, por supuesto, con Gisela respecto al tema de la sensibilidad y el gobierno de la ciudad, que no estoy diciendo que es la general de la ley en términos de lo que está pasando con la economía, pero yo estoy convencido de que Horacio, y conociendo cómo él trabaja, va a repasar los diferentes distritos, que donde pasa justamente esta paradoja, ¿no? Que creo que es una crítica a resolver sin que nadie te lo demande, ¿no? Obra e infraestructura donde no te acompañaron los votos. Villa Entonces, 31. Entre otros ejemplos, ahí ya te da una pauta de que hay algunos paradigmas que revolucionó la ciudad y está muy bien, creo que el vecino lo valora, pero hay una deuda todavía pendiente que habrá que repasar. No creo yo particularmente que esto signifique un riesgo, pero me parece que aprendimos una lección dura, porque cuesta, porque angustia, porque te genera dolor y frustración de tanto esfuerzo y tanto trabajo, de que no puedes subestimar estos aspectos que la gente Eso reclama. habla- Horacio Rodríguez una Larreta cosa, si no puedo- es Macri. ¿Cómo? No. Horacio Rodríguez Larreta no es Macri. En su concepción, hablábamos de política, Horacio Rodríguez Larreta, Hace vamos política. a hacer, hace política. Es un Viene gran- haciendo También política. quería- ¿Vidal Bueno, es Macri? No sé, No. no lo conozco. No, pero el punto es Opino- cuánto no arrastra, conoce. Marcelo. No lo conozco.
Si puedo... El punto no fue me que atiende, en no cuanto me arrastra atiende, no te atiende el Macri, teléfono, no la atiende el teléfono. Hacemos reclamo. No, sí, quería Vamos a acotar... ocupar, Marcelo. Bueno, mañana te llama, ahora. Pero digo, Vidal es... Sí, la Cunza, ¿eh? Sí, la Sí, la Cunza. Cunza. ¿Vidal es Macri? A ver, sí, Otro que no la conoce. durante todos estos años, Vidal fue Macri. Pero Vidal es- déjame sí, destacar perdón. una cosa. Espera Sí. que no dejamos hablar. Ahí te voy, sí. Vidal es Macri, Larreta es Macri. Hace 12 años que hacen macrismo explícito en la ciudad de Buenos Aires, donde siempre estuvo Vidal al Eso lado, no es malo. donde siempre No, estuvo esperá, Larreta esperá, al me parece. lado. Mira, Vidal es Vidal, Larreta es Larreta y son parte de un equipo. Claro. Después, obviamente, discutamos las políticas públicas, sus impactos. Cuando sus digo efectos. Vidal, cuando digo Larreta no es Macri, simplifiquemos. es su concepción Su concepción de la política, el hacer política. política, el Por supuesto. articular. La pregunta es cuánto después lo podemos- arrastra Macri a No, la Larreta. economía, Bueno, Y Bueno, quería ya contar está. esto algo de Venezuela. la ciudad. Si los- Habla algunos muy bien, intendentes estaban escondiendo habla la muy bien boleta de para que no se lo vea Larreta. Macri. Habla muy bien de Larreta, pudiendo haber sido, digamos, un gobierno para las clases medias, con tantos recursos como tiene la ciudad, haber entrado a agendas de integración sociourbana, a pesar de quizá no haber tarde, estado la certeza. tarde, lo hizo, pero lo tarde. hizo. A ver, fue el primero que empezó a hablar de Tarde, urbanización tarde, de villas. sí. Cuando el peronismo en la ciudad de Buenos Aires hablaba de justamente lo contrario. ¿Se acuerdan de la topadora de un intendente que era peronista en la ciudad Menemista, de Buenos Aires? Jorge Domínguez. No importa, peronista. ¿Ves? Bueno, Sí, tiene sus no, yo no voy a matices defender el al peronismo. peronismo. Yo no voy a No, defender al peronismo. Horacio es el que No voy a- instala la idea de la integración de los barrios populares. ¿eh? Y la verdad que a la luz de lo que pasó, que el voto fue justamente de castigo, habla bien de un gobierno que decide entrar en esas agendas. Y quiero apuntar algo de lo que decía Gisela, pero para la provincia. No faltó sensibilidad social en la provincia de Buenos Aires y en María Eugenia. Lo que no alcanzó, una cantidad de cosas que se hicieron muy positivas, que no las había hecho el gobierno de Scioli, ni mucho menos, no alcanzó para revertir la macroeconomía negativa. Si uno ve las guardias de los hospitales, el alimento en las escuelas, que ahora pasan las ambulancias del SAME, uno ve que Itatí, incluso algunas villas muy, muy complicadas en San Martín, que la gobierna hoy la oposición, Gabriel Catopodis, se están también urbanizando. Eso habla de una preocupación que obviamente no alcanzó frente a la situación económica que Ahora, habiendo dicho que lo interrumpía Agustín. No, sí, no, Agustín. yo entiendo el esfuerzo de ustedes que marcás para esfuerzos que enfrentar- no se hacían antes. Sí, sí, para enfrentar una situación Porque macroeconómica. se pintaban los cordones de naranja antes en la Para provincia de enfrentar una Buenos situación Aires. macroeconómica desastrosa, o veo la sorpresa que decía Bergman recién, ya más de una oportunidad de qué es lo que pasó con la economía. Ahora, quienes tenían como responsabilidad la economía, y vos, Martín, sos muy cercano a ellos, no Siempre es vieron con lo que iba a Martín, pasar. che, déjenlo tranquilo No, un pero poco digo, a Martín. no te hago No responsable le dan de los descanso a funcionarios, Martín. pero digo, la pregunta. no vieron lo que Mirá, iba a pasar, yo te voy a- no se yo te voy a dieron ser- cuenta. yo te digo, voy a ser muy desde el honesto. día uno. Yo te voy a ser muy honesto. Yo obviamente converso con todos los funcionarios y con muchos economistas y por mi trabajo. Y realmente no era tanto un problema con que no lo vieran los economistas. El problema para mí fue la política. O sea, vos hablás con la política, mira qué paradoja, ¿qué se daba? Vos hablás con la política y decías, mirá los números del índice de confianza del consumidor. Que yo lo sigo muchísimo desde que empecé a trabajar en esto. Porque correlaciona mucho con el resultado electoral, porque te está mostrando la sensación térmica de la economía, de real, de cuál está la economía. ¿Y qué te contestaban? Te contestaban, es que está bien, vos defendés tu gremio, para vos es toda la economía, es la economía Quedaban mal, estúpido. quedaban Te muy decían, mal. Daban mal, Sí. daban para la elección que fue. Sí. Y te decían, para nosotros es la política. Va a definir, no importa tanto la economía, para nosotros pesa mucho más la política y esto kirchnerismo, antikirchnerismo, va por ahí. Está bien, pero cuando se tomaban medidas equivocó la política para mí, no la economía Cuando tanto, se tomaban ¿eh? medidas económicas ¿Cómo no la concretas, que economía nosotros tanto, hemos Martín? La discutido... política fue el error. Vos sí que Cuando le- se tomaban El plan medidas... económico estaba bien, Pará, Martín. pará, ¿Cómo pará, el plan pará, económico crees que ¿Cómo fue el plan éxito? económico hasta el plan Fracasó, mirá, rotundamente. mirá, te voy a decir mi Fracasó punto. rotundamente. Está bien, yo te voy a decir mi punto. Hubo un debate de movida, que vos lo conocés muy bien, que se dio entre todos los economistas cuando ganó Macri, sobre si lo que había que resolver en la Argentina, los tremendos problemas que había en la Argentina, se resolvían de shock o Sí, con gradualismo. gradualmente. Fuimos pocos los que estábamos del lado de que fuera de shock y no del gradualismo, porque creíamos que era Pero que hubiese el, sido que el peor. camino. Hubiese Yo sido creo que no, peor. yo creo que no importa, es una No discusión hubiera- antigua. no Quiero decir, hubiera aceptado la sociedad. la que definió A ver. que fuera gradualista la salida Pero no entendí una fue la cosa, política, Martín. primer ¿Vos punto. decís que la elección se perdió por una cuestión política antes Sí, que yo creo económica? que sí. ¿La del porque domingo? sí, te voy a decir por qué. Porque yo creo que la política fue la que arruinó la economía. Es decir, todas las decisiones, por ejemplo, el 28 de diciembre, el 28D, primer Sí. gran error. La reforma previsional que le comió todo el capital político con una ley mala, con un desastre, un desastre. Eso ahora Un año parece antes- historia antigua. Un año pero- antes ganancias.
Sí, Pero sí, pero Carlitos, pero tampoco habías sí con ganado este- con eso de ganancias, habías ganado. Quiero decir, vos ganaste en octubre de 2017 con más votos que la elección No anterior. había ganado. Y ahí, No. pará, déjame hacer el punto. En octubre de 2017 ganaste con más votos de lo que había sacado en la elección anterior. Después se puede discutir errores, seguramente hubo un montón. Ahora, desde ahí, de octubre de 2017 en adelante, no dejaron error sin hacer. Y la mayoría de los errores económicos que Una decisión causaron buena política. parte de la devaluación del año pasado, que fue si vos me preguntás por qué perdió el gobierno, por la devaluación. Por la devaluación y 55% de inflación. Dos palabras simples. Devaluación más 55%. Pero Ahora, cayó del eso- cielo. Martín, la eso devaluación está no gobernado cayó por la del política. cielo. Pero la Eso está devaluación gobernado no por fue la la, cae del la devaluación cielo. de 2018 no fue la consecuencia de la política económica 2016-2017, porque No, no, no. parece que vino un ovni Para mí no. y devaluó. Que ¿Cómo de- que no? ¿Y qué fue la devaluación? Mágicamente vino Fue la un día explosión de la y bicicleta se- financiera y de la devaluó. LEVAC que montó A ver, el Sturzenegger. plan económico No, fracasó, pero esto hay que ¿cómo que no? admitirlo. No. El presidente Sí, está eso está tomando fuera de medidas. discusión, eso está fuera de debate. El ¿Qué presidente es? está tomando medidas en las que no cree. Y yo creo que la sensibilidad tampoco se tuvo Ahora. en ningún aspecto, ahora, claro. Porque además, siguiendo lo que decía Diego, la gobernadora, Diego, entre otras cosas, la sensibilidad social no es solamente si alguien no come hoy, son muchas cosas que la reúne. Ha dicho que para qué hacer universidades, tantas universidades, si los pobres nunca llegan a la No, pero antes, universidad. perdóname, La verdad, Rosario, en las es una escuelas de la cuestión provincia de Buenos filosófica. Aires comían los Permitime chicos que termine. sándwich de fideos. Pediste que te dejemos terminar. No, bueno, pero déjame esperá, terminar. no. Y ahora, hay a ver. situaciones que han cambiado para bien y mucho en la provincia Es y eso una no podemos concepción dejar de verlo. filosófica del rol del Estado respecto de intervenir o no intervenir, de ser inclusivo o no ser inclusivo, de ayudar al que menos El tiene, Estado al estuvo ausente vulnerable, en la al provincia de pobre. Buenos Aires en la infraestructura escolar, en la Igual que hoy. infraestructura médica, Igual que en hoy. la infraestructura de Explotaron- rutas. explotó una Bueno, escuela y pero no en hubo 3 ninguna años, explotó una escuela, en dos 3 muertos años y de una no hubo ninguna provincia sensibilidad, quebrada, Diego. con la mayoría de los Explotó una municipios escuela en y no rojo. hubo sensibilidad, por Bueno, favor. lleva tiempo mejorar la Pero infraestructura todo esto escolar estuvo con dos entre muertos y no hubo todos. sensibilidad. Ahora, La población de la si provincia ustedes de van a Buenos Aires, plantear por que la favor. provincia ¿Quiénes antes son estaba ustedes? bien A mí la y pregunta que es una retrocedió ¿Quiénes son con Vidal, ustedes? ¿Quiénes ustedes, son cualquiera ustedes? de los que quieran ¿Quiénes son plantear ustedes? que la situación de la provincia Yo te lo estoy preexistente planteando. ¿Quiénes era son mejor, ustedes? me parece una barbaridad que no conocés la lo que provincia. La quiero población de decir- la provincia de Buenos Aires no lo Yo vio. nací en la población, provincia. No lo vio la población de la provincia de Lo que Buenos quiero Aires. decir es esto, Agustín. Yo te digamos, acabé de está listar claro, las digamos, ambulancias. Hoy más de 100 No, pero a municipios. juzgar por la elección, no Y no, vieron bueno, tantos resultados Pero por positivos. supuesto, Fue peor la acabamos de diferencia. decir que Fue la, peor la diferencia. que la No, no, sacó motivación 300.000 económica votos, fue eso absolutamente sacó dominante. 300.000 votos más Vidal que Macri en la provincia de Buenos Yo Aires. voy a Pero contar- igual la 300.000 diferencia entre, votos más. entre 10%. Vidal y Kicillof es mucho más. Ahora, El tema es que por lo motivó el menos- voto. 10%. En por lo menos 18 dos puntos. oportunidades, en septiembre del año pasado y marzo de este año, Rodríguez Larreta y Vidal le plantearon cara a cara al presidente que cambie la política económica. Porque lo que estaban viendo era lo que se venía y ahí fue además este año en marzo cuando empresarios del Círculo Rojo, llamarlo cuando quieran, lo que le decían a Macri es que él se corra y la deje a Vidal. Bueno, claro. Porque la veían Hubo un venir. pedido, la ovación en aquella reunión de los empresarios Sí, sí. a Vidal para. Exactamente. En el CICIP. Pero fue claro, ya no la careteaban, ya le decían a Macri, la verdad que usted no es buen candidato para estas elecciones, usted es la cara del ajuste, y no es buen candidato, Vidal es mejor candidata que usted, y si no le gusta Vidal, Rodríguez Larreta. Y él no quiso. Ahora, es verdad que Vidal y Rodríguez Larreta y Cornejo le plantearon a Macri que cambie su política económica por un esquema más. Eso no es keynesiano. conocerlo a Macri. Claro. Quien pensaba que eso era posible porque no lo Ni conoce lo voy a Macri. mirar porque es una pregunta idiota que ya sé cómo me va a contestar. ¿Berman era mejor candidata, Vidal? No, no había ninguna posibilidad que este equipo cambie las posiciones que se habían asignado. ¿Por Lo qué? cual no contesta la Porque- pregunta. Porque es una ¿Por qué? empresa. Funciona como una empresa. ¿Por No, qué, porque- Sergio, no había posibilidad? Porque formaba parte justamente de una estrategia de todo un equipo y había... O no escuchar lo que pasaba. Lo mismo Bueno, que antes, digo, Bueno, respecto a la vos me economía. estás bueno, yo estoy contestando qué mejor decisión se puede haber tomado. Esta es una decisión de equipo y las diferencias que existen y que discuten después se subordina a una decisión colegiada.